Grecia, el siglo de las luces, las revoluciones europeas, sin poder pensar una Argentina o una Latinoamérica desde acá, con un pensamiento situado. Y Jauretche aportó a la discusión en la Argentina, básicamente después del golpe a Perón, a través de su escritura, y uno de los libros más interesantes es este, Política y Economía, aportó algunas categorías para pensar desde acá. Entonces, eso solo hace un acto de justicia. Segundo, nosotros hoy vamos a hablar de economía o de asuntos que tienen que ver con la economía. Y Jauretche lo plantea en el título, Política y Economía. No podemos escindir la actividad económica de la política. Toda decisión económica es una decisión política. Se sigue dando hoy una discusión que ya la señalaba en su tiempo muchos autores, entre ellos el que lleva el nombre de la cátedra. Sí, se disputa entre el dirigismo de Estado o el Estado que interviene en la economía o la libre empresa. Los liberales van a decir que tiene que primar la libre empresa, y aquellos que defendemos los intereses mayoritarios, los intereses nacionales, vamos a decir que tiene que intervenir el Estado en favor de estos intereses mayoritarios. Pero también vamos a decir que siempre interviene el Estado, como decía Jauretche. En la economía, que es la ciencia de asignar recursos que son escasos frente a necesidades ilimitadas, a eso tendríamos que agregar recursos que son escasos frente a necesidades ilimitadas de forma más equitativa, para tener un acceso a la propiedad, a la renta, a los bienes y a los servicios más igualitaria entre todos, y no que pocos concentren mucho y muchos no tengan nada. Esta ciencia, que es la economía, siempre va a depender de decisiones del Estado. Del Estado dejando de lado las mayorías y favoreciendo a los grandes grupos concentrados, o del Estado interviniendo con políticas activas en el marco económico, inversiones, desarrollo productivo, subsidios, subvenciones, manejo de la divisa, manejo del crédito, manejo del comercio exterior, para proteger el mercado interno y hacerlo crecer y desarrollar. En este marco podemos ingresar a la discusión de la inflación, porque la inflación tiene que ver directamente con el concepto de economía que dábamos. Si la inflación carcome el bolsillo de los sectores populares en la Argentina, transforma a la Argentina en una Argentina un poco más injusta. No hay una distribución más igualitaria de la renta, de los bienes y de los servicios. Entonces tenemos que ingresar a eso. Decía Perón que mientras los precios subían por el ascensor, el salario de los argentinos iba por la escalera, al referirse a la inflación, que nunca el salario de los trabajadores llega al nivel en el que van subiendo los precios. Entonces, a partir de ahí podemos acercarnos a una definición de inflación. La mayoría de los autores está de acuerdo en que la inflación es el crecimiento generalizado y continuado de los precios de los bienes y de los servicios. En general, de todos los bienes y de todos los servicios, salvo uno. ¿Cuál será el único que no tiene un crecimiento acorde a la producción de todos los otros bienes y servicios? El salario. La fuerza de trabajo. El salario, que es el precio de la fuerza de trabajo, es el único bien que no eleva su precio a medida que lo van elevando los otros bienes. Entonces, ahí se produce directamente el enojo con el sistema inflacionario. La inflación en sí misma no es ni mala ni buena. Lo que tenemos que ver nosotros es si corroe o no corroe la capacidad adquisitiva de la mayoría de los argentinos. Entonces, dentro de ese marco, vamos a poder ver si la inflación está afectando a los intereses populares o no. Una inflación mínima de menos de 2 dígitos en un país que va creciendo a tasas también cercanas a los 2 dígitos, entre el 8 y el 10%, es el correlato del acomodamiento de las fuerzas productivas. Una hiperinflación, como tuvimos en el caso del 89-90 con Alfonsín, del 4000% anual, es desastrosa. Acá, yo no me acuerdo, pero me lo han contado 1000 veces, y quizás algunos se acuerden. Vos ibas a comprar al supermercado y ibas agarrando
los bienes que comprabas y los iban remarcando atrás tuyo. El salario lo tenían que aumentar quincenalmente o semanalmente, porque la inflación carcomía cualquier tipo de salario. Entonces, esa hiperinflación volteó un gobierno. Cada vez que se habla de inflación, empieza a recorrer en los sectores argentinos un sudor helado por la espalda y un miedo enorme, y la inflación se puede transformar en el peor enemigo de cualquier gobierno. No la oposición, sino simplemente un proceso inflacionario. A tal punto instala el miedo en las sociedades. La peor inflación que ha tenido, o hiperinflación que ha tenido la historia mundial, es la del año 22 en Alemania. Después de Alemania sale perdidosa en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Interimperialista, de disputa de mercados internacionales, le imponen el Pacto de Versace, Versace una marca, y no creo que te hayan puesto un trajecito, y la someten a la pérdida absoluta de libertad y de soberanía sobre el control de su propia economía. Y entonces transforman a Alemania en un país no solo devastado por la guerra, sino que con imposibilidad de recuperarse económicamente. Eso lleva a que pocos sectores concentren casi todo el desarrollo económico, y básicamente extranjeros, norteamericanos, franceses, eran los que explotaban los recursos de los alemanes. Llevó al 22.000% de inflación. Esa inflación que destruyó la economía alemana generó también un miedo absolutamente individualista, y destruyó todo tipo de lazo de organización social, y generó las bases populares para que pudiera salir de Alemania el Partido Nacional Socialista, con consignas que reivindicaban supuestamente la redistribución del ingreso. Surge Hitler. Y de la Argentina del 89, donde sale el dictado Alfonsín 6 meses antes, tiene que entregar la presidencia, surge la plena aplicación del consenso de Washington con el plan de convertibilidad. Frenar la inflación a costa de que se vaya a generar en la Argentina el proceso de desindustrialización más profundo, empobrecimiento, pérdida de capacidad adquisitiva de aquellos que tenían salario todavía, un endeudamiento externo enorme y extranjerización de la economía. Seguido a todo esto, solventar todo esto para transferir toda esa riqueza al exterior, con un periodo de crecimiento de la deuda externa brutal. Entonces la inflación es un tema volteado a gobierno. Yo antes de venir para acá, y lo quería traer porque es un detalle interesante, me encontré con una boleta, y cada vez que nos encontramos con una boleta, a nadie le gusta encontrarse con una boleta, en verdad, primero cuando uno es docente, y super canal, y digo, debo la cuota, me van a cortar el internet, y uno en internet, te mantenés permanentemente actualizado y podés venir a la clase. Si no tenés internet, ¿qué hacer? Claro, tengo la biblioteca, pero la biblioteca tiene el problema que no se actualiza. Todos los días tenés que ir y pagar. Y me decía, señor Leandro Fontana, estimado cliente, le informamos que debido a la evolución de los servicios de banda ancha, los sucesivos aumentos de los insumos tecnológicos, la visible inflación que sufre la economía y la necesidad de continuar prestando un servicio eficiente, nos vemos obligados a aumentar el valor del servicio de Internet. Ya está, todo lo demás no sirve. La visible inflación. Está instalado que existe una visible inflación. Hablen con cualquiera que vaya a tratar de llenar el supermercado en la Argentina permanentemente y que hagan una comparación mes a mes de cuánto van saliendo los distintos bienes que consumen. Y cada vez que llegan al supermercado con la misma plata que tenían el mes anterior, le alcanza para comprar una cosita menos. Y hagan la siguiente gimnasia, que es muy interesante y peligrosa. Ustedes le tienen que preguntar a alguien en el supermercado, ¿y quién es el culpable de que suban los precios? El gobierno. Esa es la respuesta generalizada. Entonces, cuando hablamos de inflación, hablamos de un tema que está tratado muy pandito, con poca profundidad, digamos, para explicar sus causas, y está instalado en los huesos ese terror que existe a la inflación para no repetir aquellas experiencias traumáticas que se han vivido en la Argentina. Entonces reside en el inconsciente colectivo
un rechazo absoluto a la palabra inflación, y de ahí a comprenderla aún más. Entonces, tratar acá de explicar la inflación es un acto de valentía nuestro. Y vamos a ver si sale. Dicen el gobierno, y después, si ustedes escuchan a través de los medios de comunicación o los distintos o algunos sectores de dirigentes políticos que les pregunten cuál es la causa que genera la inflación. Han visto que en campaña empiezan a opinar todo el mundo sobre todo, y cada uno tiene su equipo económico, y salen a explicar las distintas causas. Acá en el libro de Zayat, que es un libro muy interesante por su actualidad, de octubre del año pasado, y Zayat es un economista que es docente y se ha dedicado, está encargado hace un poco más de 20 años de la sección económica del CASH, del suplemento económico de Página 12, y por ahí sale en la TV pública explicando algunas cuestiones económicas. Explica sintéticamente, debe ser unas 20, 30 páginas, las distintas teorías que existen para explicar la inflación. Y entonces explica que existen, podríamos englobarla en dos teorías: una inflación generada por la demanda y una inflación generada por los costos. La inflación generada por la demanda tiene algunas variables. La más importante y la que se escucha a menudo repetir entre la mayoría de los inteligentes que salen en la televisión es que hay inflación porque el Estado emite mucha moneda. ¿Esa la han escuchado? Emite mucho dinero. Sí la han escuchado. ¿Han escuchado que después profundicen en esa explicación? ¿Cómo sería el mecanismo que la emisión monetaria genere inflación en la Argentina? Algunos que son más guapos, no tienen mucho conocimiento, pero son guapos para explicar cualquier asunto, explican que la emisión monetaria lo que hace es que haya más plata dando vuelta. Y si hay más plata dando vuelta, hay una mayor demanda. Y si hay mayor demanda y el proceso productivo se ha mantenido igual, o sea, se ha producido lo mismo, los mismos bienes van a salir más caros. Eso genera un proceso de inflación. U otros dicen, si hay mayor circulante, la moneda pierde valor, que es lo que va a expresar la cantidad de bienes y servicios producidos al cabo de un año en la Argentina, lo expresa la cantidad de circulante que nosotros tenemos, supuestamente. Y entonces si emitimos, pierde valor nuestra moneda, y lo que mantiene el valor son los bienes, entonces se eleva frente a nuestra moneda. Esa es una tesis que explicaría, dentro de las tesis de la demanda, lo que sería un proceso inflacionario, pero es falso. Primero porque, por un asunto primero, la emisión monetaria, o el circulante dando vuelta en la Argentina, llega al 26% de lo que se produce en bienes y servicios al cabo de un año. 26,2%. Por ejemplo, en Australia llega al 98%. Tienen dando vuelta una cierta cantidad de plata que representa el 98% de lo que producen en bienes y servicios al cabo de un año. Y no tienen el problema, supuestamente, brutal que tenemos nosotros de inflación. En la India tienen el 80% de cantidad de dinero dando vuelta en representación de los bienes y servicios que producen al cabo de un año. En Estados Unidos tienen el 75%. Entonces, ¿por qué? Si ellos no tienen, si tienen mayor circulante que el nuestro en relación a los bienes y servicios, ¿por qué no tienen inflación? Porque el circulante, si la Argentina va en un proceso de producción creciente, si cada vez se produce más y cada vez crece más el PBI, el circulante lo que hace, o la emisión monetaria, trata de actualizarse conforme a una Argentina que va creciendo. No es la misma la Argentina actual que la Argentina del 2001, donde hemos recuperado, conforme al 2001, un 80% de la capacidad productiva ociosa instalada. Todo lo que se podía desarrollar en la Argentina no se desarrollaba. En 10, 12 años recuperamos el 80%. Y eso tiene que ir de la mano de la recuperación de la cantidad de dinero dando vueltas, que expresa
esa consolidación del mercado interno que expresa esa producción de bienes y servicios y que expresa el crecimiento en sí de la Argentina. Por otro lado, vamos a otro ejemplo de un país que emite dinero mucho más que la Argentina. Después de la crisis del 2008 de las deudas soberanas y de las hipotecas subprime en Estados Unidos, para poder salvar el sistema financiero, ha tomado básicamente dos medidas: pedir permanentemente al Congreso que le eleven el monto de endeudamiento, que es uno de los países con mayor deuda externa en el mundo, y por el otro lado emitir dólares. Es, en los últimos 5 o 6 años, el país que más ha emitido moneda en el mundo. Y la ha emitido para poder salvar a los bancos que nos quiebren, a las aseguradoras y a las aseguradoras de las aseguradoras. Y sin embargo, Estados Unidos no ha vivido un proceso inflacionario de tintes del que tendríamos nosotros, que podríamos entrar en la discusión si es del 10% o del 20%, 10% según las estadísticas oficiales y rondando el 20% según las estadísticas privadas. Ahora bien, es un proceso inflacionario que se ha sostenido a lo largo de 7 años dentro de los 2 dígitos. Eso hablaría de que estamos viviendo un proceso inflacionario. Y sin embargo, con las mismas causas que decimos, circulante y emisión monetaria, que viven otros países, no viven el mismo proceso inflacionario. Otra es el gasto público. Eso lo han escuchado también. Es porque el Estado gasta mucho. Entonces el Estado no solo emite, sino que gasta mucho. Invierte en obra pública, asignación universal por hijo. Eso hace que, y utilizan todas las mismas variables, la misma producción de bienes y servicios, este Estado, que gasta mucho, va a generar una mayor demanda. Y esta mayor demanda va a impulsar los precios necesariamente hacia arriba, porque no hay una oferta que le equipare. A estas dos soluciones se tratan de aplicar recetas ortodoxas, como dicen la mayoría de los autores, o liberales simplemente, de recortar el gasto público, secar la plaza, sacar parte del circulante y frenar la emisión monetaria, elevar las tasas de interés para que el crédito se equipare con el proceso inflacionario y aquellos que prestan dinero no se vean perjudicados porque cuando se lo devuelven está depreciado ese dinero. Todas medidas que ya se han aplicado en la Argentina y que han llevado a los exabruptos económicos y sociales más desastrosos. Son medidas, para sintetizar, que se encuentran, por ejemplo, en el consenso de Washington, en la política de privatizaciones, de reforma del Estado, de lo que muchos autores llaman el proceso neoliberal, que son medidas de tinte liberal, que intervenga lo menos posible el Estado y que deje hacer comercios tranquilos, o que deje hacer negocios tranquilos. Y otra de las explicaciones, decíamos que una era la de la demanda y otra la de los costos. La de los costos es un poco más perversa, porque hace referencia a un solo costo, que es los trabajadores organizados en sindicato reclaman aumento de salario. Traducido, si lo encuentran solo en un café, dicen: los negros quieren cosas. Entonces el empresariado se queja porque el morochaje reclama lo que le corresponde: una mayor retribución por su fuerza de trabajo volcada para poder vivir un poquito más dignamente. Entonces no es una suba de costo, es una suba del salario. Y no hablan de la puja distributiva, porque si hablaran de la puja distributiva, que es algo que vamos a analizar después, podríamos discutir si la puja distributiva o no es una causa de la inflación. Hablan del único costo, que es el salario. Y para este existen recetas un poco más crudas, que son frenar el aumento del salario, o directamente congelarlos y bajarlos, flexibilizar la situación laboral, dejar de exigir tanta regulación o tanto blanqueo en todas las relaciones laborales que se pueden establecer. Entonces todos los avances que ha tenido la clase trabajadora históricamente y en estos últimos 10 años, por ejemplo, con el acceso a una mayor cantidad
de paritarias y de arreglo en negociaciones, donde el Estado interviene para mediar entre las partes, entre el empresariado y los trabajadores, y poder así hacer un sueldo un poco más digno, sería un retroceso importante para el sector de los trabajadores. Y frente a eso, Zayat dice, y que lo han dicho varios economistas a lo largo del tiempo, que la inflación en un país como la Argentina es estructural. No es una inflación de demanda, no es una inflación de costos o del costo del salario, sino que es una inflación que está asentada en la estructura productiva argentina. En los países coloniales y semicoloniales, básicamente la estructura productiva, como en Argentina, es principalmente agroexportadora o extractiva o de materia prima. Se centra en una gran porción de lo que se produce al cabo de un año, o la mayoría de lo que se produce al cabo de un año, tiene incidencia las materias primas o la agroexportación o lo que sale de la producción extractiva. Extractiva hablamos de minerales, petróleo. La Argentina todavía tiene una matriz productiva básicamente primaria. El 60% de lo que se produce en la Argentina es proveniente de el sector agroexportador y extractivo, y el otro 40% de industria y servicios. Entonces, esa matriz le hace depender directamente de la División Internacional del Trabajo. Nosotros estamos incorporados internacionalmente al mundo como un país exportador de materias primas. Y si estas materias primas sirven para especular a nivel internacional, a la Argentina le van a tratar de querer imponer permanentemente los precios internacionales a los precios internos. Pero básicamente, la mayoría de lo que se exporta en la Argentina, por eso es estructural, la economía estructural de la Argentina tiene poco, o le falta todavía desarrollo industrial para generar un mercado interno mucho más fuerte, y depende mucho de lo que vende al exterior. Caso más, digamos, el caso que más resalta es el caso de la soja. Podemos hablar del caso del maíz, del trigo, de la carne, pero el caso que más incide es el caso de la soja. Y si nosotros esa matriz estructural agropecuaria, aparte de incidir demasiado en la economía, está concentrada en pocas manos y a su vez está extranjerizada, o sea que son pocos los que se dedican a este negocio, y esos pocos, muchos de esos pocos son extranjeros, nosotros tenemos una pérdida de competencia, por un lado, donde muchos podrían estar compitiendo a ver quién produce más y mejor y a menor costo, y son pocos los que deciden a cuánto vale algo. Y por otro lado, una pérdida de soberanía. No se toman acá las decisiones sobre qué se produce, cómo se produce, a dónde se vende y a qué precio, sino que generalmente se producen en los grandes centros del imperialismo: Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y en menores casos en Japón, porque ha retrocedido frente a esto. Esos dos factores hacen que yo voy a ver un solo tema de la inflación que nos afecta mucho, que es básicamente el alimentario. Hemos puesto ahí una serie de gráficos que no se venden allá. De hecho, yo no los veo desde acá. Así que no sirven para nada. Pero bueno, vamos a tratar de ir relatándolo. El sector alimentario, vamos a explicar por qué el sector alimentario. Porque más o menos el 70% del bolsillo de un sector asalariado, de los sectores asalariados, está destinado a la canasta básica, y la canasta básica está compuesta básicamente por alimentos. Entonces, lo que incide más en la capacidad de comprar de los trabajadores argentinos son los alimentos. Y si nosotros nos dedicamos a vender alimentos a nivel internacional, y estos sectores concentrados y extranjerizados manejan esta producción, esta industrialización, distribución y comercialización de estos alimentos, nosotros nos van a querer imponer el precio internacional al precio interno. Y entonces hacen incidir un factor interesante, que es cómo incide el sistema capitalista a escala mundial
y la diferencia, la diferente, digamos, puja distributiva o la puja por la riqueza a nivel mundial en el precio de los alimentos. Hay dos factores. Uno, que se ha empezado a utilizar ante la crisis de las monedas de muchos países, entre otras la del euro, se ha empezado a utilizar, como se le llama a los alimentos, los commodities, como dinero, como un bien para especular a nivel internacional. En algún momento lo hicieron con las hipotecas y especularon con las hipotecas. Ahora lo hacen con los alimentos y con, entre otras cosas, con los biocombustibles. Entonces no se utiliza solamente como alimento, sino que se especula con ellos a nivel internacional. Y hay un factor interesante a nivel internacional que permite ver la creciente demanda de estos alimentos que se producen en la Argentina. Uno es China y el otro es la India. Los chinos son muchos, son como 1.300 millones y un poquito más. Y eso que se han dedicado a hacer una política de control de natalidad, donde vos podés tener un solo hijo. Y si tenés otro, suerte, macho, cagate. Y lo llevan durante muchos años esta política de natalidad. Y a su vez, desde que se instauró la República Popular China, se ha instalado también una costumbre en China, que es comer un poco más seguido que antes. Entonces los chinos, los sectores chinos han crecido enormemente, capas medias en los sectores chinos, que deben ser alrededor de unos 400 millones, que tenemos la experta en China, si yo me equivoco ya me corrige, que se han dedicado a consumir más y a pasear por el mundo. Vos ahora donde vas en el mundo ya no hay un japonés con una cámara de fotos, hay 7 chinos, adelante tuyo, que no lo digo porque yo vaya por el mundo, no se crean, yo voy de Dorrego, hago de Cruz a Capitán. Ese lo tengo por internet y estoy recaliente con Supercanal que me sube cosas. Todo el mundo con internet. Pero los chinos sí andan por el mundo y consumen más seguido, ya no es solo arroz, le quieren meter otra cosita. Entonces los chinos y los indios también, los indios son como 1.100 millones, están ahí con los chicos. Entonces, casi un tercio de la población mundial está consumiendo un poco más seguido y consumen, entre otras cosas, cerdo, y el cerdo lo alimentan en base a soja, a un alimento procesado que hacen con soja, se la dan a los cerdos, los chinos se dedican a matar a los cerdos y comen mucho más seguido. Eso ha hecho, entre el factor especulativo y el factor de la demanda a nivel internacional, ha hecho que el precio de la soja se vaya a las nubes. Y entonces incide directamente en el precio de los alimentos internamente, porque se ha sojicizado la producción agropecuaria en la Argentina, entonces cada vez más tierra se ocupa para la soja, menos tierra para el trigo, menos tierra para el maíz, menos tierra para las vacas, y para poder dedicarle un pedazo de tierra al maíz, al trigo y a las vacas, tienen que necesariamente subir el precio de esas tierras y necesariamente suben el precio de estos bienes alimenticios. Entonces, como la producción de los productos básicos que nos alimentamos, estos 3 elementos están metidos en toda la cadena, los precios internamente tienden a subir. Hay un factor que permite controlar un poco la puja del precio internacional, que es la retención a las exportaciones. La retención a las exportaciones no solo permite financiar el Estado y financiar distintas actividades de desarrollo, sino que permite tener controlada, en parte, la comercialización al exterior de todos estos bienes. Yo voy dando estos datos porque cuando tratemos de hacer la vinculación con las expresiones políticas, vamos a ir encontrando los argumentos que sacan. Uno de los argumentos de las expresiones políticas de estos grupos es que se eliminen las retenciones a las exportaciones, que es un factor que podría hacer bajar la inflación. Entonces que se eliminen, que dejen que se lleven lo que quieran y que pongan el precio interno que quieran. Otro factor es el control de precios. El tan odiado Moreno, el encargado de ponerle el pecho a tratar de hacer controles de precios en una Argentina llena de sectores oligopólicos apoyados por sectores financieros, comerciales, militares del imperialismo. Entonces Moreno, que ahora lo han imputado, Moreno está ahí capeando y le entrega, ¿lo han visto a Moreno los videitos?
lo mandan a una comisión directiva de papel prensa y reparte guantes de boxeo, porque en la anterior se habían agarrado trompadas con los tipos. Bueno, el tipo tiene esa personalidad, pero en el tema de los controles de precios es muy eficiente, ya ha funcionado muy bien. Y vamos a ir viendo, cuando hagamos el desarrollo, cómo inciden los grupos o las expresiones políticas en todos estos argumentos. Decíamos que un factor es el factor internacional, otro factor es la alta concentración y extranjerización de la economía argentina, y el último factor, la concentración, es actividades productivas en pocas manos, monopólicas o oligopólicas. Si hablamos del caso del aluminio, es un caso monopólico. Si hablamos del caso de los alimentos, son casos oligopólicos, donde algunas empresas detentan la mayoría de la producción, industrialización, distribución y comercialización de ciertos bienes. Y el tercer caso es la puja distributiva. El crecimiento que ha sostenido la Argentina durante los 10 años ha hecho que haya más dinero para repartir. Y al haber más plata para repartir, hay más consumo. Los sectores que se disputan esta plata para repartir son la gran masa de asalariados y el empresariado, que al haber crecido la renta en la Argentina, quiere elevar todavía sus tasas de ganancia o mejorar sus tasas de ganancia. Entonces, diferente es hablar de inflación de costos, donde el único responsable es el asalariado y el sindicalismo organizado que reclama más derechos, principalmente una mejora salarial. Y otra cosa es la puja distributiva entre los sectores del empresariado y los sectores trabajadores, a ver quién se apropia de esa renta. Esto ha pasado ya en la historia argentina. Cada vez que aumenta los sectores de los trabajadores, cada vez que hay más trabajadores, eso implica que hay más salario, eso implica que hay más organización y eso implica que hay más reclamos por derecho. Y cada vez que se produce eso, se han producido procesos de inflación y se han producido más o menos situaciones similares. En el segundo gobierno de Perón se generó un proceso en el primero ya se había generado un proceso de inflación incipiente y hubo un control de precios. Ya para el año 52 hay una gran sequía que afecta directamente a la producción agropecuaria y lo que le permitía obtener de divisa para distribuir acá adentro, y va a ser uno de los factores que va a ser divorciar a algunos sectores medios con el peronismo y van a ayudar a voltearlo. Pero implementaba la política del Estado para proteger el salario de los argentinos. En el tercer gobierno de Perón, lamentablemente se murió, pero hizo el pacto social, que el otro día Cristina en una entrevista que sale en la TV pública dijo que era un acto revolucionario, el pacto social. Era elevar los salarios y congelarlos durante un tiempo y congelar los precios. Y poner de nuevo en funcionamiento el aparato productivo argentino y nacionalizar hasta el último resorte básico de la economía. Entonces, ese pacto social, que duró muy poco, porque se murió Perón, tenía como base enfrentar un proceso inflacionario. Y el actual que estamos viendo es un proceso inflacionario de entre 10 y 20%, según de donde venga la discusión, que tiene como base el aumento de cantidad de trabajadores, el aumento de salario y el aumento de la disputa por esa renta que sobra. Ahora bien, tres factores: el orden internacional, en la concentración y extranjerización de la tierra y la puja distributiva. Nosotros tenemos que ver, en base a esto que decimos que es estructural la economía, y si nosotros decimos que es estructural, tenemos que ver un sector muy importante que es el de los alimentos y su vinculación con el mercado internacional, y tenemos que ver cuáles son estos sectores oligopólicos. Para eso habíamos traído esos hermosos gráficos. Que estos serían los formadores de precio. Nosotros decimos, no es un sector monopólico, sino que oligopólico, son algunos, pero tenemos que ver la cadena, esta cadena que consta de 6 eslabones que están, o de más quizás, que están interrelacionados todos entre sí. Ustedes tienen que ver los diferentes nombres y de dónde vienen
todos estos sectores que se interrelacionan. El primero que ven ahí, si ven alguno de los nombres, es el sector financiero, compuesto básicamente por bancos y por grupos de inversión especulativa que son los que financian la producción, la industrialización y la comercialización de todos estos bienes alimenticios de los que nosotros hablábamos. Y son básicamente extranjeros. Acá uno de los más importantes es el Bank of America, que es un banco norteamericano que generó una empresa, la Latin American Agribusiness Development, o algo así. Que es una empresa compuesta por 230, es un sector financiero, no me sale, un sector financiero compuesto por 239 bancos y algunas empresas que no se dedican al sector financiero. Por ejemplo, Cargill, que es exportadora de cereales, tiene inversiones en esta Latin American Agribusiness Development. La otra que no sale acá es la que hace tractores. Sí, John Deere. Sí, no es John Deere, la otra, la que hace zapatillas y tractores. ¿Cuál? Caterpillar, que tractor no, hace maquinaria industrial. Y la otra que participa acá es la JP Morgan, que es una de las bancas que cada vez que hay un proceso de endeudamiento de alguno de los países hace que presta servicios a los estados y cobra una suma bastante importante, y es una de las que ha salido favorecida después de la crisis de la deuda soberana y de la hipoteca, y tiene su expresión política hoy en la Argentina, que salió justo en el diario de ayer, que es Gil Lavedra. Entre otros se vincula Gil Lavedra ahí con la JP Morgan, pero a su vez están metidos intereses de la Pepsi, de John Deere. Gil Lavedra le está haciendo asesoramiento a la JP Morgan para que, es abogado, para defenderlos en casos de evasión y en casos de investigación que están haciendo con algunos manejos especulativos que ha hecho la JP Morgan en la Argentina, y Gil Lavedra le brinda simpáticamente su asesoramiento radical. Bueno, este sector es el que se ve beneficiado utilizando los alimentos a nivel especulativo. Utilizan para especular a nivel mundial commodities, lo que le llaman las commodities. El segundo sector es el sector de los exportadores de grano. Es un sector muy conocido en la Argentina, fue uno de los que voteó Perón. Han cambiado algunos nombres, pero estaba Cargill, Bunge, Dreyfus, Continental en el 55, y porque Perón había nacionalizado el comercio exterior y había distribuido esa divisa a través del YAPI, generando un profundo proceso de distribución y reindustrialización en la Argentina, entre otras cosas impedía que estas empresas hicieran sus negocios con la exportación de cereales y oleaginosas. Acá hay un detalle interesante. La que más se lleva es Cargill. Noble Argentina es la segunda exportadora de cereales en la Argentina. Noble Argentina es de una señora que se llama Herrera de Noble, que tiene una gran participación de acciones en el Grupo Clarín. El Grupo Clarín es de Herrera de Noble. Y Herrera de Noble puso una exportadora de cereales, a nivel internacional, que se llama Noble Argentina. Obviamente el Grupo Clarín va a estar en contra de las retenciones a las exportaciones, porque le están quitando entre el 30 y el 35% de su negocio. En la Argentina el sector exportador de cereales representa más o menos un 28% de todo lo que se exporta de la Argentina. Es el complejo que más exporta, más que los autos y más que los derivados del petróleo o petroquímicos. Y de eso el 84% es soja. De todo lo que se exporta en cereales, lo que más se exporta es soja. Y de ese 100% de los cereales, el 13% lo maneja Noble Argentina. Estamos hablando de miles de millones de dólares, no de 150 pesos que me sale a mí internet por mes. Estoy caliente. Y lo traje porque estoy caliente.
Y entonces tengo dos opciones. Vamos a hacer un poco de catarsis general. ¿Necesitas los 150? No, gracias. No. Tengo tres opciones. Una, no pagar más. Me van a cortar el servicio. Esa la tachamos. La segunda es ir y gritar. No. Hasta que aparezca el gerente. Sí, esas cosas que se hacen también, empujar. Sí, ya. Yo quiero el gerente que lo único que me hace es sacarme un poco a mí la bronca que tengo adentro. Y la tercera es tratar de comprender políticamente y ver cómo hacemos para organizarlo y cagar a los malos, ¿no? El tercero, y vamos a ir avanzando un poco, los costos de los insumos básicos para la producción agropecuaria. Acá podemos dividirlo en dos: maquinaria, que sería uno de los más importantes, es John Deere, ahí sí, y el otro es semillas y agroquímicos. Ahí en semillas y agroquímicos aparece Monsanto. Monsanto tiene el 90% del negocio de las semillas y los agroquímicos, fertilizantes. Monsanto es una empresa estadounidense y ha sido acusada, entre otras cosas, por los químicos que le meten a todos sus fertilizantes por generar procesos de deformación directamente cuando hacen los alimentos transgénicos. Entonces, en la reproducción de los hombres y las mujeres, al haberse alimentado por estos alimentos, hay una deformación en la cadena de ADN y salen, por ejemplo, enanitos, deformados, ciegos. Eso es lo que está acusado Monsanto en todo el mundo. Aparte, eso sería como una cuestión así humanitaria nuestra, aparte de la cantidad de plata que se llevan de todo el mundo al tener el 90% del mercado de los agroquímicos. El cuarto son las empresas que poseen, o las empresas los particulares que poseen tierra. Acá lo tenemos que ver en tres. Ya no es en la Argentina la oligarquía terrateniente como podíamos hablar hace 80, 60, 50 años. Eso se ha diversificado y la oligarquía ha agarrado nuevas formas. Hay tres grandes sectores que tienen tierra. Uno son sectores de inversión, que es muy difícil encontrar de dónde vienen estos sectores de inversión. Generalmente son fondos de pensión, fondos de inversión especulativos que compran tierras y las alquilan. El segundo sector son empresas extranjeras de la Argentina que se han encargado de comprar zonas de seguridad de la Argentina. Los 150 kilómetros de frontera y los 50 kilómetros de costa son las zonas de seguridad en la Argentina y el 90% está en manos de estas empresas. Entre otras, ustedes pueden ver a Soros, Benetton, que es italiana. Acá en Mendoza tenemos una que se llama Nieves, que tiene algo así como 150.000 hectáreas, que es una empresa del Reino Unido. Entonces, no solo para la producción de alimentos, sino que se transforma la propiedad de la tierra, se transforma en un elemento estratégico para los intereses extranjeros y manejan la frontera y manejan grandes cantidades de tierra. Entre ellos tienen cerros, tienen lagos adentro, tienen reservorios de agua potable, manejan una parte de la soberanía política, económica, territorial y frente a posibles conflictos militares en Argentina. Entonces vemos disminuido no solo económicamente, sino que lo hemos disminuido en otros aspectos de la soberanía. Y el tercer sector sí corresponde a un sector de la oligarquía terrateniente, que es el sector que mayor propiedad de tierras tiene en la Argentina, tiene más de 2.400.000 hectáreas, tiene el 32% de la tierra cultivable en la Argentina y solo 35 familias tienen de mínimo 20.000 hectáreas cada una. Hay algunos que tienen más de 200.000, que siguen siendo los grandes apellidos: Anchorena, y empezaron con Martínez de Hoz, está incluido entre estos. Hay una lista interminable, pero para dejarlo al profesor no así. El quinto, que es muy interesante, son aquellos grupos concentrados en la economía productores de bienes y servicios básicos, de alimentos. Acá podemos ver, por ejemplo, que la leche está concentrada en un 70% entre dos empresas, Sarco y Danone. Danone es la dueña de Mastelone, que es la dueña de la Serenísima, que es francesa Danone. Después tenemos el azúcar, concentrado el 75% del comercio del azúcar en la Argentina por una sola empresa, Ledesma. Que Ledesma además tiene concentrado el mercado del papel y de los insumos básicos del papel.
En las galletitas están Arcor y Danone, tienen concentrado más del 80% del mercado de las galletitas. En el aceite tenemos a Molinos Río de la Plata y AGD, la aceitera General Dehesa, tienen concentrado más del 80% del mercado del aceite. En el pan, dos empresas tienen concentrado 78% del mercado, que son Bimbo y Farro, pan e insumos derivados de ese pan. Digamos, entonces en el sector alimenticio hay pocas empresas que concentran la producción, industrialización y comercialización de esos bienes. Por último, para poder llegar a todos esos bienes nosotros tenemos que ir a algún negocio. El último sector de la cadena de concentración y de formación de precios es el sector de los grandes supermercados. 3 supermercados concentran alrededor del 70% de las ventas en la Argentina. Carrefour es el primero, que es el que más concentra, cerca del 32%. El segundo es Cencosud, que es dueño de Disco, Bea, Jumbo, Easy, que es el que tenemos muy presente acá en Mendoza. Y el tercero es Coto, que es el único de capitales nacionales. El primero, Carrefour, es francés. Y todo esto hace que un par de empresas puedan hacer depender el precio de los bienes que consumimos los argentinos. Simplemente un par de telefonazos entre las dos que hacen la mayor cantidad de leche y dicen: ¿cuánto ponemos el litro de leche? 9 pesos. 9 pesos. Arreglan con los distintos sectores de distribución y los accionistas están vinculados directamente en los distintos procesos de composición accionaria. Entonces pueden manejar a gusto y piacere la economía argentina. Existe una absoluta falta de competencia y cada vez que interviene el Estado para tratar de frenar estos procesos de alza, hay sectores mediáticos y políticos que salen a defender la política de estos grandes grupos. Por ejemplo, nosotros hablábamos de Gil Lavedra, pero podemos hablar de otro, un tal Julio César Cleto Cobos. Este señor que en el 2008, digamos, le cuesta hablar mucho de política. Y entonces en eso que le cuesta hablar mucho de política, cuando tuvo que tomar una decisión importante para la Argentina, ni siquiera le salió una frase como le sale a cualquier hombre: mi voto es negativo. No, mi voto es no positivo. Entonces había que hacer un curso para entender lo que estaba tratando de decir. Sin embargo, había hecho caer lo que se llamó la 125, que iba a salir en forma de ley que establecía que la había hecho Lustó, que ahora está con Cobos, ¿saben Lustó? Y ahora está en la Facultad de Ciencias Económicas y lo ha traído la Franja Morada, que la Franja Morada sería la base popular del cobismo en toda la Argentina. La Franja Morada trae a Lustó, al que enfrentó hace 5 años por la 125. Y Lustó escribe en el Diario de la Nación. El Diario de la Nación de los Mitre siempre estuvo aliado con los sectores propietarios de tierra en la Argentina. Era la expresión mediática de la oligarquía terrateniente, entre otras cosas. Cobos decía: mi voto es no positivo. Al otro año, en la Sociedad Rural Argentina, dando por tierra la 125 que se había reformado, Lustó había sacado retenciones móviles para todos por igual, y en el Congreso la reformaron y la dejaron mejor, diferenciando pequeños arrendatarios, pequeños productores, medianos y grandes, y estableciendo distintos tipos de retenciones, haciéndola un poco más justa. Era más justa la 125 cuando sale del Congreso. A eso le dice Cobos que no, y su opinión va a ser en contra de las retenciones, y en la actualidad, en su plan político, junto con el de Massa, está a eliminar las retenciones. Y este Cobos, al año siguiente, hay una expresión que asocia a esto, digamos, a los propietarios de tierra, que puede ser la Sociedad Rural Argentina. Al toro ganador en la Sociedad Rural Argentina le pusieron Cleto, porque expresaba la valentía con la que había votado Cobos. Cobos, después del año 2008, digo para hacer la vinculación con estos sectores, decide empezar a hacer su campaña por las redes sociales. Y entonces arma una fundación, la Fundación Consenso para el Desarrollo Argentino. Cada vez que ustedes vean la palabra consenso, salgan corriendo. Porque estuvo el Consenso de Washington y la Fundación Consenso de Washington, de Cobos, nos van a votar. La Fundación Consenso
la arma para expresar políticamente a través de las redes sociales, la arma con Laura Montero. Y se la va a manejar un tal Facundo Maldonado. Le va a manejar las redes sociales y la página de Cobos. Facundo Maldonado era el jefe de la sección virtual del Grupo Clarín. Y era el que le manejaba la página al Grupo Clarín. Al mismo momento que le manejaba la página a Julio César Prieto Cobos. No es casual que el diario Clarín y el diario Los Andes le hagan campaña a Cobos y salgan expresiones en contra de los controles de precios, de las retenciones a las exportaciones y más. Otro caso es Massa. Massa está vinculado directamente con ONG que tienen adentro empresas que están vinculadas con Bush. O si no, tienen otra ONG que se llama ACD, que está Alejandro Carrió, que Alejandro Carrió es parte del grupo de abogados del Grupo Clarín, directamente. Y Macri, ya más desenfadado, lo tiene a Melconian. Que Melconian, más allá de que estuvo a favor de todas las políticas desarrolladas en los 90, es el que mejor explica que la inflación es por la emisión monetaria, que hay que eliminar el control de precios, que hay que eliminar la retención a las exportaciones. Ese lo tiene con una remerita repartiendo flores en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué decimos nosotros de todo esto para darle paso al profesor? Acá hay... Todo esto es ciencias sociales y es discutible. Y es discutible y lo interesante es tratar de discutir con argumentos. De que una explicación no venga vacía de contenido, sino que venga a través de algunos argumentos y nos permite pensar un poco más libre, retornando a esto de libertad de mercado y el Estado dirigista. Yo me quedo con la parte de libertad. La libertad de mercado siempre fue la opresión del pueblo argentino, y el pueblo argentino necesita ser libre y recuperar un Estado que participe más democráticamente en la toma de decisiones de todos estos aspectos. Así que para ser libre se requiere luchar por ella, y cuando se tiene la libertad hay que gozar de ella. Nosotros, en la incomprensión alguna vez de algunos asuntos, estamos presos de nuestros propios miedos por no comprender algo. Y el solo hecho de sentarse a tratar de comprender un asunto, de discutirlo con alguien, te puede llevar no a ser libre, sino a, por lo menos, a disfrutar de la lucha de tratar de ser libre. Así que nada más y muchas gracias.